amigo y doctor Eric Osorio. Continuamos con tu ponencia. Muchas gracias por la apertura. El tema que voy a presentar el día de hoy, relaciones intrafamiliares, sobre sentido del humor y cómo esto influye en la escolaridad en tiempos de COVID. Para lo cual es importante entender primero para qué formamos una familia, qué es una familia. Una familia es un grupo social, es un grupo de personas, un equipo de personas. Un equipo que interacciona a través de diversas dinámicas familiares, a través de medios de comunicación, a través de comunicación verbal, no verbal, paraverbal y diversos tipos de experiencias que vivencia cada familia. Cada familia es única. Pero ¿cómo nos sentimos al educar dentro de la familia? ¿Y por qué educar? Porque dentro de la familia, en cada acción que hacemos, siempre una persona, pues generalmente los hijos o quizás hasta incluso la pareja, tiende a observar nuestros comportamientos. Entonces por aprendizaje vicario se tiende a aprender o adquirir nuevas experiencias, nuevos aprendizajes. Y es importante considerar esto, ¿para qué? Para entender que la familia es un sistema social. Un sistema social, como ya bien lo decía Virginia Satir, donde los integrantes, a través de dinámicas familiares, de sus interacciones continuas, se van orientando hacia el cambio y la adaptación. Se dice que una familia es más funcional cuando es permeable, quiere decir cuando logra adaptarse a cualquier situación que pueda presentarse. Sabemos, según la teoría de las crisis, que una crisis es una oportunidad de cambio. Y ante cualquier problemática o situación imprevista en la familia, se puede considerar como una crisis. Por lo tanto, eso permite que la familia crezca y aprenda como una entidad propia, que pueda desarrollarse cada vez mejor. Pero sí es importante recalcar que existen diversos subniveles dentro de la familia. ¿Como cuáles? El subsistema parental, que es el nivel de los padres, donde tanto padre como madre es equitativo, es equivalente. Existe el subsistema filial, donde está el nivel de los hijos, donde cada hermano, cada hijo está en el mismo nivel jerárquico o un mismo nivel de subsistema. Pero a su vez existe interacción entre ambos, entre el subsistema parental y el subsistema filial. Quiere decir que dentro de la familia, si bien es cierto, todos interactúan juntos, todos comparten, no solamente hablando, sino también abrazándose, mimándose, guardando silencio. Eso implica de que los padres a nivel jerárquico tienen un nivel de interacción, los hijos también, pero entre estos niveles también existe una interacción de padres a hijos y de hijos a padres. Es por esto que también se conoce como relaciones parentofiliales o filioparentales, en base a de dónde origina el foco inicial de la interacción con el otro subsistema. Hay otro autor que es Minuchin, que habla sobre los roles que se van heredando a nivel transgeneracional. Quiere decir que yo, como hijo, aprendo ciertos comportamientos, ciertos conocimientos, pero en la medida de que yo voy avanzando en el desarrollo evolutivo, llegará el momento en el que yo me convierta de hijo a padre, cuando tenga mi propia familia. Y en ese momento voy a aprender los comportamientos que he observado o adquirido de mi padre. Y eso posiblemente lo vaya a representar o lo vaya a brindar a mi futura familia, que a su vez esta familia lo va a dejar a su subsiguiente, y así se presenta como un aprendizaje, una herencia transgeneracional. Esto es importante porque favorece el desarrollo y la adaptación y la permeabilidad del propio sistema como familia, sistema familiar. También cabe resaltar otro importante representante de la terapia sistémica, que es Paul Watzlawick. Él refiere de que es imposible no comunicarnos. Quiere decir de que las relaciones intrafamiliares pueden interactuar a través de la comunicación. Entonces, hay otros temas que tenemos que presentar, como es por ejemplo lo que presentan Andolfi y colaboradores, de que hay un sistema de homeostasis. ¿Qué es homeostasis? Estabilidad. Hagamos una analogía entre la familia y, por ejemplo, un artefacto eléctrico como puede ser una computadora o un proyector. Este artefacto tiene un sistema de homeostasis. ¿Por qué? Porque cuando llega a demasiada temperatura, automáticamente se regula para que pues no haya algún tipo de accidente a nivel de temperatura. En la familia es algo similar. La homeostasis familiar quiere decir que ante un problema que surja, por ejemplo, que haya una crisis a nivel de los niveles parentales, como puede ser los padres, que tengan un problema ellos,
un miembro de la familia, posiblemente los hijos o de repente otro integrante de la familia como un tío, un abuelo o otra persona, va a manifestar un síntoma. ¿Qué síntoma? De repente un problema de conducta, puede ser que manifieste algún problema de enuresis posiblemente o cualquier otra sintomatología que pueda presentarse. Y esto va a generar algo, ¿qué? Que las figuras parentales centren su atención ya no en el problema que tienen entre ellos, sino en el problema que tiene el sistema filial, y de esta manera puedan presentar una interacción más dinámica con la familia. Pero esto no es a nivel consciente, esto surge de manera inconsciente dentro de los sistemas familiares. Tanto Ashby como Andolfi hablan, en el tema de homeostasis, que existe también una morfostasis. ¿Qué es eso? Es lo que les decía, adaptarse a la estabilidad para mantener una constante, una continuidad. Por su parte, otro investigador, que es Maruyama, habla de su opuesto, que es la morfogénesis. ¿Qué tiene que ver esto? Morfogénesis es lo opuesto a la estabilidad. Quiere decir que un sistema dinámico que es estable, que se mantiene continuo, que siempre mantiene el mismo nivel de relaciones, va a orientarse hacia el cambio, hacia un cambio para adaptarse al medio. ¿Por qué? Porque si el hijo tiene un sistema de reglas, por ejemplo en la casa, donde tiene que saludar a los padres, tiene que acatar las normas de convivencia, y llega a un nuevo espacio como es el colegio, la escolaridad, va a tener que adaptar sus propias reglas de convivencia del hogar hacia esta nueva dinámica social, que es en el contexto educativo. Tanto por morfostasis o por morfogénesis se generan ambas variantes, tanto la estabilidad como el cambio. Y eso es importante notarlo, ¿por qué? Porque ahora en estos tiempos de pandemia ha surgido diversos cambios en las dinámicas estudiantiles, no solamente en los colegios públicos o privados, también en las universidades, también en cualquier tipo de entidad donde se presenta un aprendizaje, como ya sean los grupos culturales donde presentan talleres. ¿Esto qué implica? De que las relaciones a nivel intrafamiliar son importantes. ¿Por qué? Porque van a repercutir en las interacciones sociales que tenemos fuera del contexto familiar también. Rivera y Andrade nos dicen de que existen interacciones recurrentes entre los miembros del sistema familiar. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, la forma en la que yo hablo con mi madre o hablo con mi padre va a ser cambiante, va a ser interactiva, pero a su vez va a ser reiterativa, porque necesariamente voy a vincularme con ellos. Así no vive en mi casa, igual voy a terminar vinculándome con mi familia. ¿Por qué? Porque son parte de mi familia. Y dado que Paul Watzlawick decía dentro de sus axiomas de la comunicación, que uno de ellos es que es imposible no comunicarse, yo al no hablar de repente continuamente con mi familia, ya les estoy comunicando algo, que es de repente que no tengo tiempo, o de repente que no muestro el mismo interés que antes, o de repente que estoy viendo la manera de darles una sorpresa. Eso es relativo, pero siempre hay una continuidad de la comunicación. Y esto va en relación se puede analizar la relación intrafamiliar que se tiene a nivel de la unión y apoyo que hay entre los integrantes, en la forma de la libertad de expresarnos, cómo decimos las cosas y también cómo se manejan las dificultades que se presenten. Es importante analizar de que ahora, en el aislamiento social que tenemos, donde no podemos salir abiertamente porque existe un riesgo de contagio, y mucho más aún con los niños pequeños o con los jóvenes que están en riesgo, ¿estamos educándolos bien a nuestros hijos? ¿Las relaciones intrafamiliares que tenemos son saludables? Al respecto, Garriga, en su investigación del 2013, refiere de que las relaciones intrafamiliares son inevitables. ¿Qué quiere decir? Como lo decíamos antes con lo de Paul Watzlawick, si yo no hablo con mi familia, me encierro en mi cuarto, ya les estoy comunicando algo, por lo tanto ya me estoy relacionando, pero me estaré relacionando de una forma saludable, de una forma inadecuada. Eso ya es un tema aparte. Lo importante es de que siempre nos estamos relacionando y por tanto cualquier comentario, cualquier gesto, cualquier expresión que vayamos a manifestar va a tener un impacto en la familia. Si yo le contesto bien a mis padres o les abrazo o les digo que son importantes para mí, evidentemente tiene un impacto positivo. Si de repente yo estoy estresado por mi trabajo, estoy en crisis emocional en ese momento y les contesto de una forma alturada o de repente no les contesto y me quedo en silencio, va a generar también un impacto, pero posiblemente desfavorable, lo cual va a repercutir negativamente en las relaciones intrafamiliares posteriores. Porque recordemos que no importa quién inicia un problema, lo importante es
quién presenta alternativas de solución a ese problema y quién viabiliza esas alternativas para poder resolver los conflictos o problemas que hay en la familia. En la familia existen 3 tipos, según la teoría de los sistemas. Es la familia nutricia, la familia aglutinada o desligada. Como pueden observar en la gráfica, en la primera imagen que está a la esquina, vemos que están 2 personas juntas a un lado, que son los padres, y toda la familia alrededor. ¿Qué significa esto? Si ustedes pueden observar en la gráfica, no sé si se ve el puntero, los padres están evidentemente influyendo en los hijos, pero los hijos están recibiendo mayor influencia de parte de los abuelos, de los tíos, de los mismos hermanos. A su vez, en esta gráfica podría entenderse de que los demás familiares pueden influenciar en la metodología de crianza, de pautas de crianza que tienen los padres. Por tanto, existen límites difusos porque no están claros. El otro aspecto que es negativo de las familias desligadas. En las familias desligadas existe algo opuesto, que nadie se mete con nadie, existen límites rígidos. Yo soy hijo y me comporto como hijo y solo veo mis temas. Yo soy padre y veo solamente mis temas. Pero no es que yo muestre un mayor interés hacia cómo se encuentra mi papá, cómo le fue en su trabajo. No, únicamente me preocupo por lo que yo hago y lo que ocurre en mi entorno y en mi vida cotidiana a nivel social. Si estoy en mi clase solo me preocupo por eso y nada más. Si estoy con el tema de un conflicto con mi padre o un conflicto con mi esposo o con mi esposa, únicamente veo en ese tema. No me preocupo por lo que le ocurra a los demás miembros de la familia. Esa es una familia desligada. Los límites no cambian, no varían. En límites nos referimos a yo como hijo asumo mi rol de hijo. Yo como padre asumo mi rol de padre. Y a eso nos referimos con los límites, los roles que se asumen. En cambio, una familia nutricia, que es lo ideal, es donde se asumen límites claros. Quiere decir roles ya establecidos, que no quiere decir que no vamos a tener mayor implicancia con los demás miembros. Evidentemente que sí, porque vamos a estar en comunicación con ellos. Si veo a mi padre que está preocupado, puedo darle un abrazo, puedo darle un vaso de agua, puedo darle un aliento. Si veo a mi madre que está también agotada de repente con su trabajo, también puedo darle unas palabras de aliento. Pero no quiere decir de que yo voy a resolver sus problemas, porque yo tengo que entender que tengo un rol de hijo. Puedo dar una sugerencia, un consejo, pero no puedo involucrarme en resolver otros problemas que, por ejemplo, es a nivel de padres, un nivel de figuras parentales. Cosa que sí ocurre en la familia aglutinada, donde no se establecen los roles y el hijo puede asumir un rol de padre para llamarle la atención a su mamá o a su papá y reclamarle por algo que han hecho mal, como si fuera el hijo el padre de la familia. Eso es en la familia aglutinada. En la familia desligada es lo opuesto, nadie interviene con nadie. En cambio en los nutricios ya todo está claro, se puede intercambiar información, pero siempre manteniendo los roles. Existe en las relaciones intrafamiliares algunos problemas que tenemos que entender. Según con Linares, los problemas se presentan por la conyugalidad y la parentalidad que hay. Conyugalidad es la relación a nivel de padres, cómo me llevo yo con mi pareja. Parentalidad, cómo me llevo yo con el sistema filial, con mis hijos. Por eso presentábamos lo anterior. Entonces, si existe una conyugalidad armoniosa, es decir, los padres se llevan bien, si existe una relación adecuada entre padres e hijos, quiere decir que va a haber una familia nutricia, va a ser lo ideal. Pero, ¿qué pasa si ocurre un problema? Por ejemplo, los padres se llevan bien, pero no se llevan bien con los hijos. Hay un problema entre padres e hijos, pero sí a nivel parental es bueno. Existe aquí lo que va a ocurrir es la deprivación. ¿Qué significa eso? Que la persona, el hijo poco a poco va a ir aprendiendo de que va a tener que limitarse en sus interacciones sociales, va a poder aislarse o otro tipo de consecuencias que pueda surgir. En cambio, cuando existe una buena parentalidad, una buena relación entre padres e hijos, pero existe una mala relación entre padres como pareja, ocurre lo que hay una triangulación. Quiere decir de que en algún momento el hijo va a tener que tomar parte en el asunto de ponerse a favor del padre o de la madre. Pero aquí ocurre algo muy grave. ¿Qué es eso? Por ejemplo, yo como hijo asumo un rol de estar del lado de mi mamá, por ejemplo. Del lado de mi mamá frente a un problema que tienen. Entonces mi madre y yo generamos una suerte de alianza familiar en contra del padre. ¿Para qué? Para orientarlo a que él cambie su comportamiento, que mejore las conductas y que se torne la relación familiar en favor de la madre. Pero cuando ellos
ya lleguen a un acuerdo entre padres, ellos van a tener nuevamente una relación armoniosa. Y en ese momento se va a dejar de lado la relación de la alianza entre la madre y el hijo va a quedar en el vacío. Y entonces esos padres nuevamente pueden reincidir en su problema, pero esta vez el padre va a formar la alianza con el hijo. Y el hijo en ese tipo de dinámica se va a ver expuesto a estar o bien del lado del padre o bien del lado de la madre. Pero estando del lado de uno de los dos, se va a ver expuesto a ser afectado cuando ellos reanimen su nivel de conyugalidad. Por lo tanto, aquí ocurren otro tipo de problemáticas sociales para el joven, porque ya le genera otro tipo de problemas emocionales. En cuanto a la conyugalidad y parentalidad, y si ambos son pésimos, si tanto la relación entre padres como pareja es mala y la relación con los hijos es mala, ocurre lo que es la caotización. Quiere decir de que siempre van a surgir crisis emocionales en la familia, tanto de parte de los hijos, de parte de los padres, y posiblemente si el hijo no obtiene una figura de apoyo emocional adecuada, ya sea de un profesor, de un tío, de un sacerdote o de un psicólogo o de cualquier otra persona, es muy probable de que este joven tenga otro tipo de problemas sociales, como por ejemplo caer en el tema de delincuencia o caer en un tema de depresión o diversos. Por eso es importante tomar en cuenta que el trabajo tenemos que enfocarlo en la conyugalidad y la parentalidad en las familias. ¿Para qué? Para poder generar un mejor bienestar y poder integrar. Entendemos que esta relación de conyugalidad y parentalidad se va generando a nivel de aprendizaje social. Como pueden ver en la gráfica, tenemos a dos padres con un niño. Y estos padres le heredan este aprendizaje de conyugalidad y parentalidad a este pequeño. Este pequeño en sus interacciones sociales va a manifestar lo aprendido, va a manifestar lo que aprendió a nivel de conyugalidad y a nivel de parentalidad. Y cuando tenga su nueva familia, él va a replicar o va a presentar nuevas dinámicas familiares. Y aquí es importante analizar. ¿El problema de Fabri es lo que tenemos que trabajar o tenemos que trabajar con Fabri y su problema? Tenemos que analizar que la persona es un ser único o es una unidad y a su vez esta persona tiene un problema en sus relaciones. Hay que trabajar a la persona en su nivel emocional, ya sea su autoestima, su autoconcepto y cómo esta persona se relaciona para resolver su problema que tiene. Entonces es ambas cosas, no es únicamente un problema, sino la persona y el problema que pueda estar involucrándolo. En esta actualidad, con la pandemia del COVID-19 y con la escolaridad que estamos teniendo de forma virtual en muchos casos, porque aún no se ha dado la escolaridad presencial, ¿qué se está presentando? Como pueden observar en la gráfica, vemos diversas realidades. Desde el punto en el que hay una madre que enseña a su hija cómo poder estudiar, cómo poder usar las redes sociales, o en ese caso, el Aprendo en Casa del programa. Podemos ver un padre que está gritando a su hijo mientras estudia. Eso también influye negativamente, como pueden observar. Podemos ver padres gritando durante la escolaridad de los niños, o inclusive cuando ellos no están en el colegio, cuando están haciendo las tareas de repente, y los padres discutiendo con ellos o entre ellos. También hay que tomar en cuenta que no todas las personas tienen las mismas condiciones para poder estudiar. En la parte inferior podemos ver que hay dos niñas. Una de ellas tiene una laptop, tiene cuadernos, tiene un espacio para poder estudiar, pero la otra no. La otra estudia con una radio. Entonces, todos estamos en un contexto de escolaridad, estamos aprendiendo, pero no todos tenemos las mismas posibilidades y por lo tanto la realidad es distinta. Que nuestra intervención como psicólogos también tiene que ser adaptada, tiene que ser permeable a la realidad de cada persona. Y por lo tanto, cuando vayamos a hacer terapia de familia, tenemos que saber cuál es su realidad de la familia para poder darle sugerencias ideales que puedan plasmar. Porque, por ejemplo, no le voy a decir a una persona tiene que tener tiempo con su hijo, salir al parque, salir a pasear, cuando en su zona pues es un alto riesgo de contagio. No es saludable que salgan los menores a la calle todavía. O en todo caso, si no tiene un amplio espacio, no le voy a recomendar pues que dé 10 vueltas al parque o que dé 10 vueltas a la manzana. Puedo adaptar esa recomendación a que haga sus ejercicios dentro del hogar, dentro de un espacio que no ponga en riesgo ni a sus hijos, a la salud, ni a las mismas personas, ni tampoco la escolaridad que puedan ir manejando. En este tiempo de aislamiento, ¿cómo estamos reaccionando? Estamos reaccionando asertivamente, violentamente, y todo esto tendrá algo que ver con el sentido del humor del cual aún no hemos hablado. Para hablar de esto tenemos que entender de que es importante conocer sobre nuestras emociones. Las emociones todos ya las conocemos. Sabemos controlarlas, sabemos reconocerlas,
¿Sabemos manejarlas? Es un tema que tenemos que tomar en cuenta, porque las emociones van a repercutir directamente en nuestra forma de interactuar con nuestra familia. Por ello, es importante analizar que existe un sentido del humor, pero no es lo mismo que una conducta de humor. ¿Qué es esto? Conducta de humor podemos entender a cualquier acto que genere una situación de humor, como puede ser contar un chiste, hacer una broma, hacer alguna broma física, una broma verbal, inclusive poner una chapa. Eso puede ser conductas que se podría entender como conducta de humor, entendiendo claro que, bueno, aquí no estamos analizando si es un humor saludable o un humor desfavorable, estamos analizando solamente conductas de humor. Esto es un punto más pequeño que está enmarcado dentro de un sentido del humor más grande, porque en el sentido del humor, que es el tema que vamos a presentar, ahí estamos hablando de cómo la persona puede percibir, cómo puede apreciar y cómo puede expresar en relación a una hilaridad para las familias. Y eso va a repercutir directamente en cómo ellos se van a relacionar. Por eso es importante entender de que el sentido del humor es un fenómeno social. Diversos investigadores, y considero que uno de los más representativos es Rod Martin. Él ha escrito diversos libros en relación al sentido del humor. Este constructo, esta variable no es nueva, ya es conocida, pero no es muy utilizada, por ejemplo, en investigaciones. En el Perú existirán 9 investigaciones desde el año 2015 en posteriori. Quiere decir de que esta variable no ha sido muy estudiada en nivel nacional, sin embargo, sí se ha identificado. El sentido del humor, si bien es cierto, no puede ser aprendido, porque ya vienen otras condiciones más innatas, sí puede ser desarrollado. Yo puedo desarrollar mi sentido del humor. ¿Cómo? En relación a cómo yo interactúo con las personas, la funcionalidad que tiene para conmigo, si me genera un alivio de la tensión y puedo afrontar todos los problemas que se presenten en una crisis emocional. También en cómo influye esto a nivel social y cómo voy a comunicarme con las personas. En cómo me comunico, en cómo influye. Esto es la funcionalidad del sentido del humor. El sentido del humor se puede ver desde una perspectiva positiva y negativa a nivel interpersonal e intrapersonal. Quiere decir que yo puedo desarrollar mi propio sentido del humor a nivel interno para un automejoramiento, a nivel afiliativo en cómo me relaciono con mis amistades, con mis compañeros o incluso en mi centro laboral, cómo me influyo. Esto tiene una función adaptativa. Tanto como yo uso el humor para fortalecer mi propia autoestima, mi propio concepto, como para fortalecer el bienestar de los demás. Esto, por ejemplo, viene al lugar de una persona que cuenta chistes que no insultan a nadie, no ofenden a nadie, sin embargo generan un entorno amical, un entorno asertivo, un entorno feliz con su grupo de trabajo, con su grupo de compañeros del colegio, inclusive con el mismo profesor, con sus aulas virtuales. Hay muchos docentes que utilizan este sentido del humor afiliativo para generar un bienestar en sus alumnos y también generar un interés para que se mantengan a la expectativa de lo que vaya a surgir. Se da tanto en clases de colegio, clases de institutos como inglés, por ejemplo, y en diversas entidades como universidades. Existe también lo opuesto, que el sentido del humor puede ser usado para una función desadaptativa. ¿Cómo es esto? Si vemos que estamos hablando de una manera negativa, a nivel interpersonal, es cuando agredimos a otra persona. Por ejemplo, menganito, fulanito, tiene un problema de discapacidad y no puede hacer las cosas, y jajaja nos reímos. Ahí obviamente estamos burlándonos de una persona, estamos agrediendo a la persona. Esto evidentemente es negativo, pero es un sentido del humor que existe y es algo que tenemos que identificar y tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para cambiarlo orientarlo hacia uno afiliativo. Existe un sistema de sentido del humor autodescalificador. Esto va orientado hacia uno mismo. Hay muchas personas que presentan cierta dependencia emocional o cierta dependencia de grupos y tienden a autoofenderse. ¿Para qué? Para recibir la aceptación social del grupo, para recibir la aceptación de la familia. Sí, yo soy una persona boba, yo no logro las cosas, o otras palabras más fuertes. La persona que emplea ese sentido del humor descalificador tiende a configurarse él mismo, a identificarse él mismo como una persona llena de diferencias en comparación a los demás, y por lo tanto él se ve obligado a aceptar que los demás le presenten una agresión o una ofensa para que él se sienta parte de un grupo. Evidentemente eso está ligado con un tema de autoestima, de autoconcepto, con un tema de dependencia emocional también podría ser, pero es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque dentro de la escolaridad
se ve reflejado cómo usamos el sentido del humor. El sentido del humor, dijimos que no se aprende. No es que, por ejemplo, mi papá emplea un sentido del humor afiliativo, es decir, que usa el humor para generar un bienestar social, o de repente un humor agresivo, que tiende a ofender a una tercera persona, o en contexto educativo, a hacer bullying a un compañero, para todos sentirse bien. Y no quiere decir que porque él haga eso, o porque mi hermano haga eso, yo voy a aprender y voy a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el sentido del humor no es la conducta de humor, no es el hecho de hacer la broma, no es el hecho de hacer el chiste, no es el hecho de hacer la hilaridad. El sentido del humor es la percepción, es la apreciación, es como yo me siento cómodo ante esta exposición de hilaridad exponiendo a una tercera persona o simplemente generando un bienestar sin agredir a nadie. A eso vamos con el sentido del humor positivo de automejoramiento, cómo es la percepción de la propia persona y cómo esto va a influir evidentemente en la relación intrafamiliar. Esto es un intercambio bidireccional. La relación intrafamiliar influye en cómo desarrollamos el sentido del humor, pero a su vez el sentido del humor va a influir positivamente o negativamente, dependiendo del caso, en cómo vamos a relacionarnos con las familias. Y esto evidentemente implica un compromiso social cuando interactuemos con otras personas, ya sea en la escolaridad. Vemos que el sentido del humor está vinculado con diversas variables, como puede ser la felicidad, la adaptabilidad social, la autoestima, el enfrentamiento al estrés, la gerencia de emociones, entre otras variables. Pero las más usuales son las que acabamos de presentar. ¿Cómo influye en una persona el sentido del humor y la relación intrafamiliar? Existen dimensiones en estas variables. Relación intrafamiliar, como ya dijimos antes, se analiza en relación a la unión y el apoyo que hay entre las familias, que va ligado evidentemente con el sentido del humor, va vinculado con la expresión que puedan tener las familias. Esto evidentemente pues va con un tema afiliativo, si fuera positivo, va con un tema de dificultades y también va vinculado con un sentido del humor autodescalificador o el agresivo. Esto influye en la persona a nivel cognitivo, a nivel social, y esto va a repercutir que su escolaridad sea favorable o desfavorable. ¿Eso qué implica? Que el sentido del humor y relaciones intrafamiliares van a repercutir de una manera importante en la persona, y eso a su vez repercute en cómo se relaciona socialmente, ya sea para un bienestar social o para una afectación social. El sentido del humor directamente va ligado con la felicidad. ¿Por qué? Porque el sentido del humor genera un bienestar propio, genera un sentimiento de alegría, de gozo, y esta felicidad influye evidentemente hacia un bienestar emocional. Pero cuando el sentido del humor y la felicidad se desarrolla en general, tiene un impacto a nivel biológico produciendo mayor enzima, que es la telomerasa. Para los que no lo conocen, la telomerasa es uno de los principales responsables de generar mayor anticuerpos en la persona. Entonces, si decimos que la felicidad va originada o va influenciada por el sentido del humor, y a su vez esta felicidad influye en producción de más telomerasa, esta telomerasa va a influir en un mayor bienestar físico. Entonces el sentido del humor no solamente beneficia a nivel emocional, sino también a nivel físico. Y en estos tiempos de pandemia es importante desarrollar el sentido del humor. Es importante incrementar mayores espacios de felicidad para estar también protegidos con mayores anticuerpos y a su vez generar mayor bienestar emocional. Algunas recomendaciones finales. Es importante para el desarrollo de la felicidad, el desarrollo del sentido del humor y el mejoramiento de relaciones intrafamiliares, tener mayor tiempo para compartir con las familias. Pero compartir no solamente sentarnos a la mesa y escuchar la televisión o las noticias, o solamente una persona que hable y ya. Tiempo para compartir es dialogar, comunicarse y, si es posible, desarrollar un humor afiliativo. ¿Para qué? Para generar espacios de escucha, espacios de alegrías y espacios de felicidad. Compartir besos dentro de la familia, entendiéndose claro, dentro de la familia nuclear. ¿Cómo podemos generar mayores espacios de felicidad con las personas, mayores espacios de sentido del humor? Tal vez cuando leemos un libro con nuestros hijos o revisar la tarea con ellos, hacerles algunas bromas saludables que no generen ninguna agresión a terceras personas. No burlarse de la gente, porque burlarse no es el tema de humor, propiamente dicho. Otro tema es la meditación y relajación, porque esto ayuda a que la propia persona aperture su espacio. ¿Para qué? Para que esté preparado
a relacionarse asertivamente con los demás dentro de la familia. Puede ser a nivel de yoga, puede ser a nivel de ejercicios, puede ser a nivel de mandalas. Personalmente recomiendo mucho la relajación y meditación con mandalas. La psicóloga, la terapeuta Eloisa Bello de Argentina utiliza esta técnica para trabajar con pacientes oncológicos y ha tenido muy buenos resultados con ellos y sus familiares. ¿Qué es lo que ella estudia? Ella estudió cómo influye el hecho de meditar, de relajarse con mandalas en el desarrollo de su enfermedad, que es la enfermedad oncológica, el cáncer, y evaluó el tiempo estimado de vida que habían detectado algunos médicos. Se prolongó con el uso de la meditación y relajación. ¿Por qué? Porque evidentemente esto generó un espacio de bienestar. El bienestar les generó también un espacio de felicidad, porque ellos a la par de esa meditación compartían con un grupo social, compartían interacciones joviales, compartían hilaridad entre ellos. Entonces eso les generó mayor productividad de telomerasa, ya que en su estudio también tuvieron un personal médico que evaluó esa productividad. Y esa telomerasa a su vez generó que presentaran mayor resistencia a la enfermedad, mayores anticuerpos y un favorecimiento a el desarrollo de la quimioterapia que tuvieron o otras terapias médicas que tuvieron. Entonces, meditación y relajación es importante para el desarrollo del sentido del humor y desarrollo de la felicidad, porque esto nos ayuda evidentemente en estos tiempos de pandemia a estar más preparados, a estar más fuertes frente al virus que está expandiéndose fuera de nuestras casas. También aprendiendo juntos. No es tarde para aprender. De repente nuestros padres están observando nuevas temáticas, de repente nuevos libros o nuevas historias. Entonces compartir con nuestros hijos, hablar sobre eso, inclusive algo que siempre recomendamos en las terapias familiares, dile a tus hijos tus historias, cuéntales. ¿Qué aprendiste tú? ¿Cómo eras tú de pequeño? De preferencia, historias asertivas, historias positivas. ¿Para qué? Para que tu hijo aprenda de que es importante relacionarse con sus compañeros de una forma asertiva, sin ofender a nadie, empleando un sentido del humor afiliativo o en todo caso de automejoramiento. Pequeñas bromas sobre la propia persona, sin menospreciarse, ojo, sin menospreciarse uno mismo, pero para generar un espacio de sociabilidad deseada. Es importante también las actividades físicas, porque esto va vinculado también. Podemos ver ejercicios. Existen ahora en las familias también lo que son padres separados, padres divorciados. Entonces, ¿cómo podemos aprender a vincular este sentido del humor? De repente todo lo que trabaja el padre, la madre lo desfavorece, o viceversa, todo lo que trabaja la madre, el padre lo desfavorece cuando llega a la casa. Evidentemente aquí es un trabajo un poco más amplio, si fuéramos el psicólogo de la familia, tendríamos que hablar con ambas partes. Pero, ojo, según la teoría de los sistemas, que es la teoría en la cual yo me enfoco, dice que si los miembros de la familia, es decir, los padres, ambos padres, no quieren acudir a la terapia, basta con que un miembro del sistema cambie, el sistema familiar, que un miembro del sistema cambie para que ocasione un impacto en toda la familia. El impacto puede ser positivo o negativo. Quiere decir, si mi pareja le enseña, digamos, con su propio comportamiento, sentido del humor agresivo o sentido del humor de autodescalificador, nosotros tenemos que en cada instante recalcarle a nuestro hijo, presentarle las oportunidades que tenemos con él, lo importante, lo beneficioso, lo rico de utilizar el sentido del humor afiliativo, el sentido del humor de automejoramiento. Evidentemente, es muy sencillo decirlo, pero trabajarlo, ahí viene el asunto, cómo hacerlo. Tenemos que poner mayor énfasis en permitir que nuestro hijo entienda que todos tenemos emociones, todos tenemos sentimientos, todos somos seres humanos y por lo tanto todos merecemos respeto. Así como él se puede expresar, también la otra persona va a expresarse. Entonces hay que manejar esa temática. Justo venía aquí la siguiente gráfica, los abrazos. El abrazo es algo muy importante que yo en nuestra experiencia con la brigada lo hemos compartido, también nuestra experiencia personal también lo hemos compartido, incluso con la familia. Todos trabajamos. Porque la estabilidad familiar depende de la dinámica familiar propia de cada unidad familiar. En una familia reconstituida, evidentemente siempre va a haber influencia de la figura paterna que no está presente, pero igual cada dinámica familiar maneja sus propias reglas y los hijos aprenden, pero los hijos también aprenden qué reglas seguir y qué no. Por eso es importante influenciar en las oportunidades que tenemos. Evidentemente no podemos mandar en cómo la otra parte va a educar, pero sí en qué es lo que nosotros dentro de nuestras oportunidades de espacio vamos a presentar a las personas. Por eso decíamos el tema de los abrazos, el tema también de cooperar
utilizando el humor para las reglas del hogar, para las labores cotidianas. En estos pequeños espacios que puede parecer algo muy fuera de contexto, pero es importante. ¿Por qué? Si nosotros limpiamos la casa con los hijos, les damos responsabilidades que hacer, ellos van a entender de que todos somos valiosos, todos somos importantes, todos merecemos respeto, pero también todos tenemos responsabilidad. Y si todos tenemos responsabilidad en el hogar, es más fácil que el hijo comprenda que también tenemos responsabilidad social en cómo vamos a interactuar con los demás. Por lo tanto, es más fácil que pueda adquirir un sentido del humor afiliativo o de automejoramiento, porque ya está aprendiendo de otras maneras la responsabilidad que debemos tener. La responsabilidad, la afectividad y sobre todo los espacios de comunicación que son vitales. Porque recordemos, de acuerdo al primer axioma de la comunicación de Václavic, que es imposible no comunicarse. Si yo le digo a mi hijo no tengo tiempo o no le contesto cuando me habla, lo dejo en visto, como dicen, eso ya le está dando un mensaje que no me tenga confianza, que no me cuente o que no reciba mi afecto. Entonces eso va a afectar evidentemente con el sentido del humor y con el compromiso social que tenga la persona. ¿Qué pasa con las personas que son más serias? Que de repente dicen, no, que me cuesta reírme o me río y no expreso mi hilaridad muy afectuosamente o muy expresivamente. Con estas personas, ¿se podrá desarrollar un sentido del humor? ¿Cómo enseñarán ellos a sus hijos? Es importante tener en cuenta que el sentido del humor, como decíamos antes, no es una conducta de humor, no es solamente hacer la broma. Incluso las personas serias también pueden jugar. No es necesario decir un chiste para generar un espacio de humor. Porque como dices, el hecho de una actividad lúdica, el hecho de abrazar, el hecho de cocinar juntos, el hecho de lavar la ropa juntos, el hecho de hacer cosas juntos, eso ya genera una comunicación, eso genera un espacio de bienestar. Es saludable, que es muy hermoso el hecho de compartir felicidad, de que hay una afectividad y de que todo lo que se diga o se haga influye emocionalmente en las personas. Pero esto evidentemente de golpe no se aprende, o de golpe no se desarrolla. Esto es paulatino, es un trabajo progresivo, pero que sí es posible, que sí tenemos que tomarlo. Ahora, los abrazos, sugiriendo siempre dentro del núcleo familiar, porque sabemos que en pandemia si llega de repente mi tío, llega mi abuelo, claro, yo lo quiero, pero viene de afuera, entonces hay que tomar también las condiciones de bioseguridad, eso sí, no dejarlo de lado, siempre es importante, pero siempre tratando de manifestar los abrazos. Dicen que hay abrazos virtuales, claro, hay que abrazos virtuales, hay videollamadas, hay contacto, pero si hay la posibilidad dentro del núcleo familiar de compartir un abrazo físico, eso llena bastante, porque el intercambio de sinergia, el intercambio de emociones a nivel afectivo, a nivel físico, también influye mucho en desarrollar una buena estima, en desarrollar un entorno de felicidad y a su vez desarrollar un entorno de hilaridad, de humor positivo. Hay frases finales que quiero referir sobre los investigadores que mencionaba, tanto como Václavic como Virginia Satir. Como pueden observar, se refieren a que cada persona es responsable de lo que va a hacer. Cada persona es responsable de cómo sentirse. Pero también es importante de que vamos aprendiendo en el camino. Nada está dado, nada está dicho. Si una persona tiene dificultades para expresar su jovialidad, de repente es muy serio, de repente es muy risueño, que también es el otro extremo, que no tiene nada necesariamente de malo, siempre y cuando no se ofenda a nadie, se puede adaptar. ¿Por qué? Porque la familia es permeable. Como decíamos, si un miembro de la familia cambia, quiere decir, una persona que quizás antes no era tan jovial comienza a abrazar más, a expresarse más, a sonreír simplemente más, eso va a ayudar a que la relación intrafamiliar mejore. Y a su vez, esto va a influenciar a que la interacción social de la persona con su medio, a nivel escolar, a nivel social, también va a mejorar. Una sugerencia para todos es, tenemos que generar espacios de felicidad, generar espacios de sentido del humor y también estar pendientes de nuestros familiares, tanto de los que están estudiando como de los que no. Y si en mi familia no tengo niños, pero tengo personas que trabajan, también tengo que presentar estos espacios. También quiero presentarles el interés deseado. ¿Por qué? Porque en la medida que yo converso, que yo aconsejo, que yo escucho, que yo abrazo, que yo mimo a alguien, eso puede ser la diferencia entre un bienestar o una afectación emocional. Y a su vez, esto también va a prevenir la violencia. Porque un sentido del humor agresivo, un sentido del humor autodescalificador es un sinónimo de violencia. Y la violencia no puede ser tolerada ni permitida.
Entonces, damas y caballeros, yo les invito a que valoremos la variable de sentido del humor, si es posible estudiarla también, que es uno de los temas de mi tesis de grado de maestría. Entonces, desarrollar en esta temática investigaciones, ¿para qué? Para contribuir al conocimiento científico y a su vez, en cada oportunidad que tengamos, socializar esto con las personas. Ya no necesariamente que sean psicólogos, sino de repente la persona que nos está llevando en el taxi, la persona que nos atiende en la tienda, de repente incluso hasta el mismo profesor de nuestros hijos o nuestro compañero de estudios. Siempre que podamos, refiramos esto. Socialicemos la información porque eso es vital para que la sociedad en su conjunto pueda desarrollarse orientada a una cultura de paz para todos nosotros. Gracias.